Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Ingrid Silva y bueno, vamos a hablar de algo muy fundamental que es la salud. Y aunque a veces nosotros no lo tomamos muy en cuenta o no decimos que es muy importante lo que es el dormir, que es muy reparador mental y físicamente hablando para nuestro cuerpo, y para eso nos encontramos con el doctor Joaquín Ceballos Ramírez, que nos va a hablar sobre este tema, algo muy común, que es la apnea del sueño, pero que si no es tratada puede volverse un problema muy grave. Muchas gracias por atender esta entrevista, doctor. Así es, Ingrid, lo acabas de decir muy bien. Es una enfermedad, es una patología muy frecuente. La apnea del sueño. La apnea del sueño en la población en general. Lo vemos un poquito más en gente con sobrepeso, en gente con obesidad, aunque no es exclusivamente de ellos. Estamos hablando en un 70% es con gente con sobrepeso y un 30% hay gente delgada, pero que tiene alguna alteración morfológica o anatómica de las vías respiratorias. Eso es muy importante. Ok, esto es en sí la apnea del sueño. Bueno, la apnea del sueño se considera el cese de la respiración cuando uno duerme. Es la ausencia total de la respiración cuando uno duerme. Y esto va acompañado de otra patología muy interesante que aquí tratamos en el Centro Integral de Diagnóstico del ronquido y apnea del sueño, que es CIDRAS, aquí en el Hospital de Especialidades, que es el ronquido. Es una asociación, se asocia. Por lo general, todo inicia con un ronquido y este ronquido crónico va causando este trastorno de las apneas del sueño. El ronquido pues es el ruido molesto, infame que nos Me comentaba habla. usted que no es común que la gente ronque, es algo muy común pero que no deberíamos, No, ¿verdad? definitivamente nadie, ni niños, ni adultos, ni jóvenes deben de roncar. El ronquido, cuando roncamos hay una disminución del flujo aéreo y si no se tiene una apnea se tienen lo que se llaman hipopneas, o sea, eso es una disminución del flujo aéreo y estas multiplicadas durante la noche nos pueden traer trastornos respiratorios muy importantes, pero que el mayor es la apnea, que es el cese total de respiración y se llama apnea. Después de, hay quienes lo catalogan después de los 8, sobre todo en niños, y 10 segundos en adultos, ese se llama un cuadro de apnea. Después de 10 segundos de ausencia, pero tenemos pacientes que cuando hacemos los estudios de diagnóstico, tenemos pacientes que se quedan sin respirar casi 2 minutos. Bastante y eso tiempo. Es muy malo porque no hay oxigenación y esto nos va a traer trastornos muy importantes en la circulación tanto en el cerebro como en el corazón. ¿Y qué es lo que causa la apnea del sueño? ¿Cuáles son los factores que intervienen para que se presente esto en las personas? Bien, la apnea por el simple hecho de no dormir como debe ser, de no tener una respiración adecuada. Cuando tenemos esas pausas respiratorias la gente está sufriendo, se está peleando contra la vida o contra la muerte, por decirlo así. Entonces esto nos va a traer consecuencias inmediatas y tardías. Una de las inmediatas es que el paciente se va a levantar cansado, como si no hubiera descansado, no hubiera dormido. El paciente se levanta cansado, se levanta con dolor de cabeza, se levanta malhumorado, se le olvidan las cosas. ¿Afecta por igual a hombres y mujeres este trastorno? No, supuestamente en los hombres es entre el 2 y 4%, a veces hasta el 6% de algunos autores, y en las mujeres anda alrededor de los 2%, pues esto es muy interesante. Después de la menopausia, las mujeres, después de los 40 y tantos, 50 años, empiezan a roncar porque hay un factor ahí hormonal que se dice, que están protegiendo a las mujeres en su etapa antes de la menopausia. Aunque en pacientes obesas y todo eso, sí se ve que tienen alguna alteración morfológica, como lo mencioné, de alguna desviación del tabique, anginas muy grandes y con sobrepeso, pues sí van a ser roncadores. Y la otra, que es muy importante, que le recomendamos a muchos de nuestros pacientes, y siempre en algunos pacientes que son roncadores moderados o que tienen una apnea también ocasional, le recomendamos la posición del sueño. Eso es muy importante. El dormir de lado y sobre todo con elevación ligera de su cabeza, que esté más alto que sus pies, y sobre todo de lado.
dormir boca arriba, les digo, eso es la muerte. Esa es la presencia de apneas frecuente. Nadie debe dormir boca arriba. Se habla de más del 70% de los pacientes que sufren alguna embolia, sufrieron previamente cuadros de apnea del sueño, cuadros de apneas obstructivas del sueño. Entonces, hay que sacarlos de esa zona de riesgo. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico. El primero es una historia clínica, ver nosotros como otorrinolaringólogo que soy yo, ver toda mi vía aérea respiratoria que a veces nos encontramos, y después el diagnóstico preciso, correcto. El gol de oro que le llamamos, el estándar de oro, es con la polisomnografía o la poligrafía. Yo aquí tengo tres diferentes métodos de diagnóstico, es que la poligrafía, el ApneaLink, el Embla PDS y el Embla MPGR. Entonces, con esto diagnóstico se hace durante el sueño. Son diferentes sensores que ponemos en dedo, en nariz, en boca, en cuello, en tórax, en abdomen. Eso nos va a graficar todos los eventos que pueden suceder. El tratamiento ahorita es una mascarilla, como el que tenemos aquí, aunque ahorita es una cosa más sencilla con puntas nasales, que se llama CPAP, C-P-A-P, que son las siglas en inglés, Continuous Airway Positive Pressure, que es una presión continua positiva en la vía aérea para disminuir o evitar el colapso de la vía respiratoria, que esa es la apnea. En los niños también es una situación que a veces es muy compleja y muy difícil de tratar, pero hay que diagnosticar. Algún niño que tenga este trastorno, que se mueva mucho en la cama, que babee mucho, etcétera, y que amanezca distraído y cosas de esas, se puede sospechar en esta situación, ¿verdad? Entonces hay que, cuando se sospeche, hay que revisarlo y hay que hacer el estudio de sueño, que como llamamos estudio computarizado de sueño, que es la poligrafía respiratoria. Y aquí lo que hacemos nosotros, es a diferencia de en otras partes que son la polisomnografía, que es un estudio vigilado, este es un estudio no supervisado, simplificado, como le llamamos nosotros. Se hace en los pacientes de aquí de Nuevo Laredo, se hace en la casa, en su casa, en su cama, con sus pijamas, con sus almohadas. Entonces es un estudio muy práctico y va mi personal, normalmente es la enfermera o algún médico que trabaja conmigo, va y le pone sus sensores en su casa. Son mínimo 8 horas, entre 6 a 8 horas, normalmente queremos que sean 8 horas. El sueño de los se monitorea en una computadora, donde se ponen todos los pormenores del paciente, etcétera, y durante toda esa noche se hacen todos los eventos que pueden suceder, si deja de respirar, ¿verdad? Los movimientos, si ronca, se va a analizar el pulso, el electrocardiograma en el aparato nuevo que les digo que nos acaba de llegar, y ya con eso hacemos el diagnóstico y ahí viene después el tratamiento, ya que es individualizado en cada caso. Ok, perfecto, doctor. Pues esta información es muy valiosa para todos nosotros, nuestros televidentes. Quisiera que nos mencionara dónde lo podemos encontrar, algún teléfono, correo. Nuestra página web, que es www.cidras.com, del Centro Integral de Diagnóstico Ronquido de Apnea del Sueño, www.cidras.com, y ahí tengo varios testimonios. Ahorita creo que hay 3 testimonios de varios, y estamos, para no tener muchos, son testimonios muy importantes de cómo el paciente, desde la primera noche que usan su CPAP, que es la mascarilla, mucha gente piensa que es muy molesta. No, actualmente las mascarillas de puntas nasales son muy satisfactorias su uso, y desde la primera noche el paciente que sufre, que tiene estos problemas, nos habla del gran beneficio, cómo despertaron, cómo son otros y que su vida cambió 180 grados en la primera noche. Quiero que vean esos testimonios y de la mayoría de los pacientes donde esto, como le digo, sacarlos de esa zona de riesgo que puede ser mortal, y eso es muy importante, hacer un diagnóstico temprano y no tardío. Bueno, pues muchas gracias por esta información, doctor. De verdad es de bastante ayuda, y esperemos que si usted detecta en usted o en algún familiar lo que es la apnea del sueño o alguna cosa relacionada a esto, bueno, que se atienda a tiempo para sacarlos de la zona de riesgo, como lo comentaba el doctor. Muchas gracias. Ándale, muchas gracias.